Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 30 de Aprender Conciencia. El día de hoy vamos a hablar con Luciana García acerca del tema de niños sensoriales. Ella es fundadora y socia de la escuela Comunidad Educativa El Gilar y especialista en niños sensoriales. Luciana, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola María, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. También quería preguntarte cómo es que pasaste de trabajar en el mundo financiero, porque sé que trabajaste eso antes de ser mamá, a lo que haces hoy en día. Platícanos un poco esa parte de tu historia. Pues creo que eso fue destino un poco. Yo estudié administración y me especialicé en finanzas y estuve trabajando en finanzas en el mundo financiero, pero o sea, rudo, ¿no? O sea, en la bolsa y viajaba. Sí. Una vida súper glamurosa, padrísima, ¿no? Que viajaba yo por el mundo y daba, bueno, no eran conferencias, eran one-on-ones o platicaba de la empresa en la que trabajaba y era, pues sí, un mundo donde me sentía realmente valiosa. Sí. ¿No? Y después me hice mamá y era súper workaholic y yo sabía que me iba a costar mucho trabajo ser mamá y trabajar al mismo tiempo porque soy intensa y me dio mucho miedo no dedicarle el tiempo necesario a mis hijos. Entonces mi solución fue renunciar, ¿no? Decir, no voy a poder encontrar el equilibrio, o sea, me conozco, soy de las que me quedo hasta las 2 de la mañana en la oficina. Entonces renuncié y digo que me volví mamaholic porque pues todo ese tiempo lo dediqué a leer y estudiar y ver qué hacer en ese momento con mi hija mayor. Me costó muchísimo trabajo, no disfrutaba yo la maternidad, la verdad. Te extrañaba muchísimo todo. La maternidad es algo que es muy solo. O sea, aunque hay tribu, es muy sola. Y yo estaba acostumbrada a estar rodeada de gente y aparte disfruto mucho a la gente. Entonces me costó muchísimo trabajo entrar a la maternidad, tanto que tuve depresión postparto, bastante fuerte y no me di cuenta hasta después de mucho. Y entonces pues como que mi relación con mi hija siempre había sido conflictiva un poco porque no me ubicaba yo ni como mamá, ni a ella como, ¿qué necesita este bebé? O sea, ¿qué es eso de que me necesita tanto, no? O sea, y una ansiedad horrible de que si no estoy yo se muere. Y pues eran temas complicados. Y me empecé a meter a cursos en donde pues para ver cómo duerme y para ver cómo come, para ver cómo le hago para el berrinche, ¿no? Sí. Y después nace mi segundo hijo y él empezó a tener problemas de salud, muy serios desde muy bebé. Y entonces pues más se me complicó. Entre que la grande tenía 2 años, entonces estaba en una etapa sumamente compleja, como todas las mamás de 2 años me pueden oír. Y el otro con temas de salud, entonces se me complicó la existencia. Como mamá la pasé muy mal. Pero pues creo que justo eso fue un regalo. Por un lado, empecé a conocer la pedagogía Waldorf. Por otro lado, empecé a ver qué era lo que tenía mi hijo, que en ese momento pensábamos que era salud y que era algo físico. Y por otro lado, pues empecé a estudiar en un instituto que ahorita se llama HIPER, pues temas en ese momento se llamaba paternidad responsable, cambié el nombre hace como 2 años, de hiper.mx, y empecé a estudiar pues a fondo, ¿no? O sea, estos cursos que duraban 6 meses y después era el módulo 1 y después el módulo 2 otros 6 meses. Y así me empecé a meter y pues se me empezaron como a entretejer toda esta información como de mamá, de la pedagogía Waldorf y después poco a poco del tema sensorial. Descubrimos que Juan Pablo, mi hijo, tenía un tema sensorial hasta los 2 años. Antes de eso pensábamos que era alguna cosa física porque no paraba de vomitar. Y vomitaba y tenía problemas de peso, problemas de crecimiento. Vivía con bronquitis, con pulmonía, con neumonía porque pues broncoaspiraba. Y pues fue hasta después de los 2 años de él que resultó que lo que tenía era un tema sensorial y sumamente fuerte, por lo tanto, por eso vomitaba tanto, pero pues yo creo que toda esta complejidad de vida en esos primeros años de mi maternidad me llevó a ir encontrando verdades que se repiten en las diferentes partes. Y me empecé a enamorar de toda esta información y la verdad es que ahí me acordé que yo siempre había querido ser educadora. Mi pasión era la educación, pero pues me dio miedo morirme de hambre y pues decidí mejor ser financiera. Fuiste al otro extremo. Al otro extremo que
Pues digo, yo creo que es la vida, ¿no? Que te va llevando. Claro. Y cuando regreso a empezar a estudiar de todo, de los niños y ver la parte pedagógica, el desarrollo del cerebro, más esta parte sensorial, que también es un mundo maravilloso, más la parte de Waldorf, pues fue así como, pues poco a poco se fueron acomodando las piezas, yo creo, y toda mi intensidad, todo mi workaholismo se convirtió en mamaholismo y empecé a absorber todo lo que podía. Y sí, creo que el día de hoy sí puedo decir que disfruto muchísimo mi maternidad. Mis hijos ya son grandes, ya tienen 18, pero sí empecé como a encontrar que esto realmente me llena. O sea, sí me llena toda esta parte de los niños y más, en realidad lo que más me llena es ayudar a otros papás. O sea, creo que para mí lo que me hizo la diferencia en todo, por supuesto que la terapia ayudaba y por supuesto que el doctor ayudaba, pero el yo entender el mundo de mis hijos y qué estaba pasando en ellos y por qué hacían lo que ellos hacían y por qué actuaban como ellos actuaban y por qué yo no podía actuar de una forma diferente, porque hay una parte de crecimiento personal que la maternidad te lleva. Siempre digo en los cursos que pues, podemos tomar 1,000,000 de cursos, pero a la hora de la hora nos sale la reacción y todo Claro. lo que aprendimos en la mañana del berrinche no Se te sale, olvida. ¿no? Y aunque te acuerdes, no salen las palabras, no sale lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, no lo aplicas. No lo puedes, es muy difícil. Y que la única forma de hacerlo es haciendo un trabajo personal junto con la teoría, porque pues un trabajo personal solo tampoco, y poco a poco como que se va integrando esto y te va haciendo sentido y te van cayendo veintes y poco a poco lo vas logrando hasta que de repente volteas para atrás y dices, no, sí es muy diferente lo que hago hoy a lo que hacía hace 6 meses o hace un año o hace los años que sean. Y para mí ese acompañamiento que tuve la fortuna de tener fue lo que me hizo la grandísima diferencia. Y es como ahora el deseo que tengo yo de seguir pudiendo acompañar a más mamás en esto, no tanto en temas sensoriales, que eso yo lo estudié en Estados Unidos más bien, o sea, mi acompañamiento fue allá, en una clínica especializada en eso, y la parte de maternidad, pues tomé hasta el entrenamiento, ¿no? De paternidad responsable, más junto con todos los otros entrenamientos que he tomado. Y en la pedagogía Waldorf me encanta ser traductora, porque es un mundo tan diferente que sí asusta. O sea, me queda claro que alguien que nunca ha entrado a una escuela Waldorf de repente entra, y ahorita con la pandemia es otro rollo, ¿no? Pero queremos regresar a la normalidad pronto, pero de repente ves a los niños afuera cantando como con unas rondas que no conocemos, ¿no? O los cuentos de mesa que son como con unos títeres que son hechos de lana, entonces tienen una forma muy particular que no es el típico títere que nosotros compramos en la tienda de juguetes, ¿no? O sea, hay muchas cosas diferentes y que al ser tan diferente nos confronta un poco, pero me encanta ayudar a hacer esta traducción que yo solita me hacía en mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Porque era, a ver, ¿qué es esto? Pero me hace sentido, me hace clic y veo que mis hijos funcionan, Responden, ¿no? Y responden y están creciendo increíbles y estoy viendo muchísimas diferencias en ello. Entonces, pues empecé a hacer lo que me gusta y pues ahora estoy aquí. Antes de empezar con el tema de niños sensoriales, quería preguntarte que me explicaras un poco qué es la pedagogía Waldorf de la escuela en la que eres socia y fundadora, porque no había escuchado de esto. No, ay, bueno, es una pedagogía súper bonita, tiene ya más de 100 años, poquitos más, es casi contemporánea a Montessori. Tiene, también es una pedagogía pues que sale de la parte tradicional, o sea, no tiene que ver con la tradicional. Es una pedagogía en donde se enfoca mucho en la necesidad del niño, pero a diferencia, digamos, de la Montessori, es que la pedagogía Waldorf sí promueve mucho la fantasía en los niños chicos, tiene mucho contacto con la naturaleza, mucho contacto con el juego libre, o sea, no, a diferencia también de Montessori, digamos, no se invita al niño tanto a trabajar, sino a jugar y que de verdad lo tome como un juego. También, ahora sí, en similitud con la pedagogía Montessori, hay mucho trabajo de casa, o sea, como labores domésticas dentro de la misma currícula.
Esto está enfocado a niños, o sea, estoy hablando ahorita de niños chiquitos. La pedagogía Waldorf se divide en septenios, entonces habla los primeros 7 años de los niños, hay ciertas cosas donde se tienen que trabajar. En los siguientes 7 años otra y en los siguientes 7 años otra, y que en realidad la vida se va dividiendo como en estos periodos de 7 años, que es donde hay como cambios importantes y que ya se ha comprobado con la ciencia que así es, ¿no? Entonces, los primeros 7 años, lo importante es que el niño se aprenda a mover, que acabe de madurar su cuerpo, que acabe de madurar desde la parte interna, ¿no? El sistema nervioso, el sistema digestivo, el circulatorio. Entonces hay mucho enfoque a que se le permita al niño eso. Los siguientes 7 años está enfocado a la maduración también de la parte emocional, ya que el niño entiende el mundo a través de las emociones. No quiere decir que en los otros 7 años no haya nada de esto, pero es como lo que se desarrolla más importantemente en el cerebro. Y los siguientes 7 años ya es donde se enfoca más a la parte cognitiva. Por supuesto, en primaria sigue habiendo cognitivo, o sea, se trabaja la parte cognitiva también, pero entrando desde la emoción. Es una pedagogía súper bonita en donde va acompañando al niño más bien, o sea, no se le imponen los conocimientos, sino como que se le ayuda a que se tenga ganas de aprender, o sea, está muy enfocado en las ganas de aprender y como en la duda, en la exploración, como este cosquilleo que hay de tengo ganas de saber. Entonces va un poquito más despacio, digamos, que otro tipo de pedagogías, pero avanzan mucho más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no aprenden ni a leer ni a escribir hasta que entran a primaria, pero en 2 meses ya lo dominan, ¿no? Entonces es como esperar a que el niño esté listo para recibir eso, y cuando lo recibe es mucho más rápido, es mucho más rápido. Entonces los niños disfrutan muchísimo este tipo de pedagogía. O sea, yo lo descubrí por mi hija mayor, pero en realidad después con mi hijo que tenía temas sensoriales, que resultó que mi hija grande también tenía, pero para mí era sumamente importante que tuviera mucho contacto con la naturaleza, porque inclusive en sus terapias decían que necesitaba movimiento, y esta pedagogía lo tiene incluido. O sea, no es como que a él le iban a poner, sino en su currícula normal estaba incluido el mucho movimiento. Los niños salen a hacer caminatas al bosque todos los días, mucho contacto con la naturaleza. Y entonces, de forma natural, él estaba en el ambiente ideal para desarrollarse, ¿no? Claro. Así fue como yo la descubrí, y pues ahora soy, por supuesto, mega fan y amante de la pedagogía Waldorf. Oye, la primera vez que escuché el término niños sensoriales, no entendí qué significaba. Nunca en mi vida había oído un término así. ¿Cómo se cataloga? ¿Es un síndrome? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Cómo se califica? ¿Y qué es un niño sensorial? Mira, en realidad el término niños sensoriales es un término que yo uso, no es un término que existe como tal. O sea, el término que existe, hay diferentes, depende de la época, depende del lugar, ¿no? Pero tiene diferentes nombres. Uno es trastorno en el procesamiento sensorial, desorden en el procesamiento sensorial. En inglés se llama Sensory Processing Disorder, SPD. Hay otros que le llaman niños con hipersensibilidad o niños con falta de integración sensorial. O sea, hay muchos nombres diferentes. Yo lo llamo niños sensoriales porque todos somos sensoriales, todos los seres humanos recibimos el mundo y lo procesamos a través de nuestros sentidos. Es nuestra única forma de poder vivir en este mundo y de comunicarnos con él, ¿no? O sea, pasa algo afuera, yo recibo esa información, la proceso dentro y en base a eso tengo una reacción. Ese es el procesamiento sensorial. Ahora, hay niños y adultos, porque hay muchos adultos y me pasa mucho, que empiezo a trabajar con los papás de niños que han sido diagnosticados o que alguien les dijo, y de repente ellos me dicen, es que yo lo tengo, es que yo soy así, es que, ¿no? Y es como que les empiezan a caer veintes y se les explica mucho su vida, ¿no? Como que, claro, ya entendí lo que me pasó en mi infancia. Y esto lo único que es que hay un desorden en este procesamiento, y el desorden puede ser por diferentes razones. Uno, porque soy demasiado sensible, entonces a cualquiera de mis sentidos. Puede ser que soy muy sensible a la vista o muy sensible al oído, o simplemente me llegan las emociones muy profundas,
o una mezcla de. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a defenderme y empiezo a no oír eso y a solo reaccionar. Entonces, lo que pasa cuando nos sentimos nosotros que estamos bajo un ataque o que estamos en un mundo hostil o que estamos en riesgo, funcionamos a través del cerebro reptiliano o del hipotálamo, que es en realidad el que nos salva. Es el que sale, el que dice sal corriendo, o el que dice lucha por tu vida, o el que dice escóndete, ¿no? Hazte el muerto aquí, que nadie se dé cuenta que existes. Esa es la forma del cerebro de funcionar. Entonces, cuando de repente nos sentimos atacados porque lo que estoy viendo es demasiado fuerte, entonces pues reacciono ante eso, no es una reacción consciente. Y los niños son 100% sensoriales. Los niños nacen con, de hecho se les llama que son un órgano sensorio. Entonces hay niños que son todavía, que recibieron algunas sensaciones demasiado fuertes, como niños que estuvieron enfermos desde muy chiquitos, o en terapia intensiva cuando nacieron, o que tuvieron algún trauma de chiquitos. Entonces su sistema sensorial se puede desordenar. Hay otros que no, que tuvieron una primera infancia muy normal, pero son extremadamente sensibles por alguna otra circunstancia, porque así son genéticamente, hay una parte genética importante. O hay niños que tienen alguna otra condición y por lo tanto sus sentidos se ven afectados, como pueden ser niños con autismo o niños que tienen síndrome de Down o niños que tienen alguna otra condición genética o alguna otra enfermedad o trastorno, y que es como efecto secundario se da esta parte de este desorden sensorial. Entonces, lo que pasa con estos niños es que son niños que les cuesta trabajo disfrutar de su mundo. Son niños que se sienten atacados constantemente. Pasa un helicóptero y sienten que el helicóptero les cae encima de ellos. O niños que están en un salón de clases y hay un ventilador y solo oyen el ventilador. Los distrae muchísimo el ventilador en lugar de poner atención en clase. O niños que llega la comida y el ver el babosito les da tanto asco que vomitan y simplemente no la pueden comer. O niños que se ponen la ropa y la etiqueta, o sea, les pica tanto que no pueden no sentirla, ¿no? O sea, o que no pueden pensar en jugar porque el pantalón les estorba demasiado. Es un mundo en donde la parte sensorial, en lugar de ayudarme a vivir en este mundo, me está impidiendo vivir en él. Claro, al extremo. Al extremo, y puede ser tanto súper sensible como al revés, como no siento nada, ¿no? Entonces pasa que hay niños que les hacen 80 estudios auditivos porque no oyen y pues no sale nada. Y no es que no oigan, es que el cuerpo encontró cómo bloquear eso para así funcionar. O niños que les cuesta trabajo la lectoescritura, por ejemplo, y parece que tienen temas visuales y les hacen estudios de ¿por qué no ves? Y sí ve, pero es tanto lo que recibe que no puede ordenar las letras. Hay una cosa es dislexia, que es diferente, pero hay cosas que tienen que ver con la parte sensorial que les cuesta trabajo ver la forma, como distinguir una letra de otra o un color de otro, o encontrar cosas, ¿no? O la parte táctil, ¿no? La parte táctil, o sea, nosotros si vemos a un niño aprender a abrocharse la camisa, ¿no? Ves que la tiene que ver dónde está el botón y dónde está el ojal y cómo entra. Y nosotros como adultos ya lo hacemos automático. Claro. Si nuestra parte táctil no tiene ese discernimiento, el niño no puede encontrar con su mano nada más el botón y meterlo en el hoyo. O sea, o nosotros nada más cuando buscamos nuestro celular en la bolsa, muchas veces nada más metemos y buscamos y a través de la forma lo encontramos, ¿no? Cuando no tenemos esta parte táctil de discernimiento desarrollada, no podemos distinguir las formas sin verlas, por ejemplo. O sea, hay todo un mundo sensorial gigantesco, o sea, de hecho hay diferentes autores que hablan de 8 sentidos, digamos, hay unos que hablan de 7, hay unos que hablan de 6, hay unos que hablan de 9, pero en realidad pensar que son 8 sentidos, no son los 5 que todos conocemos, sino hay 3 sentidos que son todavía los más básicos de los básicos de los básicos y por lo tanto no les ponemos atención. Y generalmente los niños con temas sensoriales
su problema está en estos 3 sentidos más básicos de los básicos, ¿no? Que es la propiocepción, tiene que ver con sentirme a mí, o sea, sentir dónde está mi cuerpo. Sin verme, yo puedo sentir mi nariz, por ejemplo, ¿no? O sea, sin ver la nariz, hago un segundo y sí sé dónde está mi nariz y sí la siento. Okay. O dónde están mis pies, ¿están apoyados o no están apoyados en el piso o están volando en el aire? O cómo estoy sentado, o la fuerza que requiero para levantar un vaso de agua o para cargar una caja o para empujar una puerta. O sea, son, por ejemplo, cuando alguien te saluda y te aprieta muy fuerte la mano, tiene que ver con propiocepción, o con que no te tocan casi, tiene que ver con propiocepción. O el espacio vital, ¿no? Que es algo como muy personal, que hay gente que de repente se te para muy cerquita y tú estás como, hazte para allá, ¿no? Eso tiene que ver también con esta sensación de dónde estoy yo parado y dónde está el otro, ¿no? Hasta dónde me está invadiendo o no. Entonces, ese es uno de los sentidos que no conocemos y que es básico, ¿no? Para tomar agua necesitamos propiocepción. Así de fácil, ¿no? Para todo, para escribir, por ejemplo, ¿qué tanto presiono yo el lápiz en el papel y no rompo el papel o no pinte el lápiz? Tiene que ver con propiocepción. Okay. ¿No? Entonces es un sentido súper básico. El otro es el vestibular, que tiene que ver con la gravedad. O sea, en dónde está arriba, en dónde está abajo. Me gusta mucho el ejemplo de cuando damos maromas adentro de la alberca, que no sé si les ha pasado y que de repente tratan de nadar para tomar aire y no salen porque están nadando pues no hacia arriba, sino hacia el lado o lo que sea. Uh-huh. Esa sensación de no sé dónde está arriba y no sé dónde está abajo tiene que ver con el sistema vestibular. El sistema vestibular nos dice cuando estamos acostados, sin ver dónde está arriba o dónde está abajo, o en un columpio, ¿no? Que estamos columpiándonos, nos hace sentir en dónde estoy arriba en el columpio y en dónde estoy abajo en el columpio. O la gente que les gusta o no les gusta las montañas rusas, tiene que ver con el sistema vestibular, por ejemplo. O los que se marean mucho o no se marean mucho, tiene que ver con el sistema vestibular. Y por supuesto, tiene que ver con el oído. El sistema vestibular también están muy relacionados. Y el tercer sentido que no tenemos tampoco muy consciente es la introspección, que es el sentido que nos dice tengo ganas de ir al baño, tengo sed, tengo hambre, tengo frío. O sea, el que nos dice qué necesita nuestro cuerpo. Mucho les pasa a estos niños que de repente explotan y no sabemos por qué están explotando, y lo que pasa es que tienen sed y no tienen ni la menor idea que tienen sed. O se están lavando las manos con agua congelada y ahí hay una mezcla en que puede ser táctil o puede ser simplemente que tarda tanto mi cerebro en avisarme que tengo las manos congeladas que al rato solo me duelen, ¿no? Y ni cuenta me di. O me quemo y no me doy cuenta, ¿no? O sea, me pasó hace unos meses que mi hijo estaba jugando en la terraza, una terraza muy caliente, y yo le estaba diciendo, chango, se te van a quemar los pies, está muy caliente. Y él me decía, no, estoy perfecto. Y en la noche tenía ámpulas en los pies, ¿no? Ya tiene 8 y hemos avanzado, no te puedo yo explicar lo que hemos avanzado con él, pero todavía hay ciertas cosas que dices, algo que trabajar, ¿no? O sea, esa fue una de esas de, necesitamos seguir trabajando con esto. Lo que hay que hacer con estos niños, estos procesos que se dan de forma natural, hay que ayudarlos porque a ellos no se les da de forma natural. Okay. Y eso es un poco lo que hace la terapia, que se le llama, que es muy de moda, se llama integración sensorial o las terapias de terapia ocupacional. Y pues esos como que están muy de moda, ¿no? Que todo mundo tiene una terapeuta ocupacional. Y en el acompañamiento que das para papás con niños sensoriales, ¿cómo funciona? Porque no ha de ser nada fácil. Siento que están muy acostumbrados, sobre todo la generación, bueno, lo hablo pensando en la generación de mis papás, a decir, no le pasa nada, pues que se acostumbre, o que no sea payaso, que no exagere, ¿no? Sí, pues mira, creo que el acompañamiento que doy es primero, de verdad, acompañar al papá desde el lugar en el que está. Hay papás en donde pues lo que necesitan es una solución rápida, ¿no? O están desesperados porque simplemente su casa es un caos. Entonces, como a ver, ¿dónde estás parado? ¿Y qué necesitas? Y
lo difícil es que son procesos largos, o sea, al final estamos hablando del desarrollo del cerebro, del desarrollo de todo el sistema nervioso y de todo el sistema sensorial. Entonces no es como que de un día al otro yo pues ya aprendí a distinguir el frío del calor, ¿no? Lleva todo un proceso, entonces puede ser muy desgastante. Lo que yo trato es de ayudar a los papás a entrar en el mundo de su hijo y entender qué es lo que está viviendo su hijo. Porque lo que más pasa o lo que más sentimos los papás es que los niños lo están haciendo eso para lastimarme, lo están haciendo para manipularme, lo están haciendo para llevarme la contra. Y lo sienten muy personal y se sienten agredidos por su hijo. Claro. Y cuando uno se siente agredido, lo que generalmente pasa es o me defiendo o agredo de regreso. Sí. Exactamente lo mismo que están haciendo estos pobres niños en relación a su ambiente. Entonces, lo que acaba pasando es que se crean unas luchas de poder gigantescas en donde el niño se siente agredido por la comida. Entonces dice, no como. Y entonces el papá se siente agredido porque el niño no come. Más el miedo que le da de que se me va a desnutrir, ¿no? Sí. Y entonces el niño se siente agredido por el papá y entonces y acaban los dos con su cerebro, ¿no? Los dos cerebros Claro, reptilianos histéricos. chocando uno con otro, los dos o sea, me da pena decirlo, pero es real. Está el adulto y el niño en berrinche. Los Sí. dos están frustrados y los dos están emberrinchados, chocando uno con otro. Entonces, digo, doy un taller en donde hablamos mucho de la parte teórica, me meto mucho a la parte teórica como para que la base esté cubierta, Entiendan de ¿no? dónde viene. Sí. Entiendan y a partir de ahí ya depende cada papá. Tengo un grupo de apoyo en donde mamás que tienen hijos con temas sensoriales nos reunimos y las voy guiando un poquito en lo que cada una está viviendo y entre ellas se comparten sus experiencias y sus vivencias y es un grupo muy bonito porque no se sienten solas, que es algo que como no soy la ayuda. única en este mundo que lo está viviendo, que es una cosa que sucede mucho en la maternidad, como lo platicamos hace ratito, o asesorías personales, porque a veces pues lo que necesito es resolver este tema, ¿no? O sea, es que las mañanas vestir a mi hijo es una pesadilla, o mi hijo no come, no come, no come, no come, o despierta en la noche 25 millones de veces aterrado. Hay cosas que a veces todos los niños sensoriales tienen de mucho, pero hay una que es nuestro coco, generalmente, ¿no? Una que es nuestro coco y entonces como que a veces digo, necesito ayuda urgente en esto y ya después me veo lo demás, ¿no? Pero ahorita necesito ayuda urgente en esto. Ese es un poco lo que trato de hacer. Siento que hago mucho traducciones porque muchos niños ya van a terapia, muchos niños ya están en un proceso, ¿no? Pero pues las terapeutas se tienen que enfocar en el niño y es un trabajo también desgastante. Entonces, muchas veces esta traducción de qué le está pasando que el papá entienda qué le está pasando al niño es difícil, ¿no? Y las terapeutas están enfocadas en el niño y entonces como que los papás a veces dicen, ¿y a mí quién me explica? Entonces se ha hecho un trabajo padre porque creo que esta parte de poder acompañar al papá y que el papá entienda y al final del día lo que más diferencia hace es el día a día. Podemos llevar a nuestro hijo a clase de inglés una vez a la semana, 1 hora, pero si le hablamos diario, pues va a aprender más rápido. Entonces es un poco eso. Si logramos entender qué entorno necesita mi hijo, entonces los cambios se van a dar mucho más rápidos. Y la idea no es que entonces el niño vaya a vivir en un entorno burbuja el resto de su vida, pero si no le damos este entorno burbuja, digamos, al inicio para que él pueda regularse, pueda encontrar el cómo sí y a partir de ahí empezarle a enseñar herramientas para poder estar en el resto del mundo, no tiene forma de aprender. Eso es algo que ahorita en la pandemia, ¿no? Creo que lo vemos mucho, los niños con estrés o cualquier ser humano bajo estrés no puede aprender. Y es algo del cerebro, ¿eh? O sea, no es algo ni siquiera romántico, emocional, sino cuando estamos bajo estrés, el cerebro está en modo supervivencia. Entonces no entra información, no hay forma. Es que necesitamos hacer que no esté en modo supervivencia para que entonces sí pueda aprender, ¿no? Y esto le pasa tanto a los niños
normales o como le dicen, neurotípicos, ¿no? O sea, porque la palabra normal también, Sí. que nos dice, no nos dice nada, pero a todos, ¿no? A todos los seres humanos. Y algo que me gusta, papás que no saben si su hijo tiene temas sensoriales o no, o el entender de todas maneras el mundo sensorial ayuda, porque así vivimos todos. O sea, todos tenemos este sistema sensorial y todos reaccionamos. Lo que pasa es que en estos niños pues está estresado, digamos, y tenemos que ayudar a desestresarlo, pero todos tenemos etapas de la vida, ratitos, momentos en el día en donde nos estresamos o en donde nuestros sentidos son estresados. ¿Tienes algún Sí. libro que nos recomiendes para empezar a entender un poco más de este tema? Pues mira, hay mucho más información en inglés, eso sí es real, en español hay muy poca. Hay 2 autoras que me gustan mucho, una es Lucy Miller, o sea, esa está fácil, la otra se escribe más difícil, igual y después te mando el nombre, Carol Kranowitz. Está muy... No te preocupes. Kranowitz, no sé si lo estoy ni siquiera pronunciando bien. Ellas están más enfocadas como a papás, o a terapeutas, ¿no? También. Lucy Miller ha sido una mujer que ha, como se dice en Estados Unidos, advocate, ¿no? Abogado o defendido o ayudado mucho en todo este tema de procesamiento sensorial, que se llama en inglés Sensory Processing Disorder, al grado de que ha tratado de que se meta dentro de como de enfermedades para que el gobierno pueda apoyar a las escuelas en recursos para estos niños, ¿no? O sea, como que ha hecho todo un movimiento que ojalá y llegue a México. Yo sí puedo decir que de cuando inicié yo este camino al día de hoy, en México hay una enormidad de diferencia de cantidad de información que hay. Wow. Y llega a ver también, hay algunos libros para niños. En español no conozco, en inglés hay algunos, pero pues yo creo que yo como lo trato así en los talleres y es como a mí me gusta darlo, es un superpoder y lo tenemos que ver así. Y todos los superhéroes, cuando tenían su superpoder y no lo sabían manejar, sufrían, ¿no? Y si vemos la película Los Increíbles o todas las de Disney, Sí. ¿no? Elsa con Frozen, es un don, es un don. Y lo único que necesitamos hacer es aprender a usarlo. Y eso es un poco lo que también trato de acompañar a los papás a que así es, o sea, tenemos que entenderlo, verlo, estudiarlo, conocerlo y a partir de ahí explotarlo a su favor. Entonces yo con mis hijos, como lo manejo, es cuál es tu superpoder, ¿no? Y el de mi hijo, por ejemplo, es el olfato. Entonces todo le huele y por eso no podía comer. Y de hecho, hoy en la mañana estábamos hablando de que pues, tenemos que empezar a ver si podemos empezar a probar frutas, ¿no? Porque no come todavía ni una fruta ni una verdura. Digo, que si les platicara mi historia, él no comía nada, pero nada es ni un dulce, ni un chocolate, ni una galleta, ni un pan, ni carne, ni huevo, ni queso, era nada, ¿no? O sea, tomaba fórmula en un vaso azul para no ver qué había dentro. Esa era su alimentación y no pasábamos de ahí. Y ahorita, bueno, ya tiene un menú mucho más amplio que para gente que me pregunta, pues no, pues sigue siendo no tan amplio, pero para como estábamos, o sea, es gigantesco. Pero justo hoy en la mañana hablábamos de las frutas y él me decía, es que mamá, solo de verlas, de ver cómo son por dentro me dan ganas de vomitar. Entonces, es su otro tema sensorial es la vista. Y sí tiene un don, puede copiar unas cosas, dibuja de una forma, tiene 8 años y hace planos de arquitectura como si estuviera en la carrera. O sea, es un don impresionante, pero pues el don tiene un precio que ve el juguito del mango y se le revuelve el estómago, ¿no? Claro. O sea, sí. Entonces es como, bueno, pues y por supuesto no quiere decir que nunca jamás va a probar un mango, pero sí quiere decir que necesitamos ayudarlo a que se le vaya bajando este estrés que le causa el mango, que le revuelve el estómago y que le dan ganas de vomitar, ¿no? No tenemos, o cualquier fruta, porque ojalá y solo fuera el mango, ¿no?
viendo lo que me platicas, que solo comía fórmula, le quiero recomendar a todas las personas que nos están escuchando que por favor lean el artículo que escribiste de la historia con tu hijo, porque yo cuando lo leí, de verdad me moviste muchísimo, me dejó impactada sobre, por supuesto, la sinceridad con lo que lo escribiste, pero el artículo te hace sentir que me lo estabas platicando en persona. Qué impresión y todo lo que viviste y cómo te tiraban a loca, que no tenía nada a tu hijo al principio y tú sabías que tu instinto te estaba diciendo que algo estaba mal, que iba más allá. Y como los doctores no encontraban nada aquí en México, bueno, se los podría platicar ahorita, pero mejor métanse a la página de Luciana y vean los artículos que ha escrito, sobre todo la historia con su hijo. Y de verdad te hace entender muchísimas cosas y sobre todo el camino recorrido y lo difícil que es no echarlo en saco roto, no pensar que tú estás loca o no tirar la toalla, porque como platicábamos hace rato, claro que se empieza a desgastar muchísimo la relación con tus hijos y con tu familia, por supuesto con tu esposo, con tu esposa. Entonces, buscar ayuda siempre, y esta es una forma de empezar, ¿no? Si me vieras, están saliendo mis lágrimas, porque sí es un tema que es difícil y que me da mucha o sea, a veces siento que es lejano porque me volteo a ver y digo, híjole, sí, me doy ternura, ¿no? O sea, por un lado, pero también trabajar con estas mamás que están viviendo lo que yo viví, pues me ha hecho sanar muchísimo lo mío, ¿no? Sí puedo decir que la angustia de ese momento era gigantesca, ¿no? Y más que de verdad, como dices tú, pues me decían, estás loca, ¿no? Entonces, pues más angustia, porque ellos decían, neta, sí estoy loca. Sí. Te hacen hacer dudar de ti. Muchísimo, muchísimo. Y no es maldad, o sea, eso es algo que es importante, es desconocimiento. Claro. Y sí hay una realidad en que estamos en una época en donde del autoritarismo nos hemos ido a cero límites y los cero límites tampoco ayudan a los niños, o sea, eso es real, pero no es lo único, ¿no? Y hay que ver cuándo es un tema de límites y cuándo es un tema diferente, y aunque sea un tema de límites, no se trata de decir pon un límite, porque pues si hay un tema de límites es justo porque no estamos sabiendo poner ese límite. Entonces, es un tema de cómo te ayudo a que puedas poner ese límite, y normalmente el límite es de claridad. O sea, cuando somos claros los ponemos muy fácil. O sea, cuando tenemos claridad de no vas a cruzar la calle porque te atropella un coche. Entonces, ese lo tenemos muy claro y ese nos sale fácil ponerlo, pero ¿cuántas galletas te conviene comer? Pues quién sabe, ¿no? Sí. O sea, y hoy puedo pensar que 2, pero mañana hablo con alguien y me dice que no, que ni una, y al día siguiente me dice, no, pues 10, y o sea, eso como que el decir que faltan límites nos sentimos muy juzgadas. Y pues hay que entender que si faltan límites es simplemente porque también me falta información. O sea, nadie nació sabiendo ser mamá, sí. Sabiendo ser mamá, y creo que es de las cosas que pues o sea, de las más importantes aprender a hacerlo y de las que menos nos enseñan, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Pues toda la información de Luciana, de Mamá Respira, su cuenta y su página, lo vamos a dejar en el post del episodio para todas las personas que quieran conocer más, ver las autoras que nos recomendó, los libros que está recomendando aquí, y nosotros nos escuchamos el siguiente martes. Gracias. Muchas gracias.